Imaginen por un momento la siguiente escena, a ver si les suena familiar. O sea, acaban de comprar el auto de carreras más avanzado de todo el planeta. Un vehículo de Fórmula 1, digamos. Exactamente. Un coche con un motor de última generación, una aerodinámica perfecta y una velocidad punta que, de verdad, rompe todos los récords imaginables. Suena a la inversión de la década para cualquier equipo. Pues sí, lo llevan a la pista, todo está listo para la carrera del siglo, las gradas están llenas. Y de repente, algo falla. Peor que eso, los pilotos se cruzan de brazos y simplemente se niegan a subir al auto. No quieren encender el motor. ¡Qué locura! Así es. Bienvenidos a Next Gen Tech. Talent and Trends by Sequoia Connect. Este es el espacio donde exploramos con muchísima claridad el impacto real del talento, la tecnología y la inteligencia artificial en las organizaciones. Para la gente que nos acompaña hoy, el objetivo de esta inmersión es ir bastante más allá de los típicos discursos superficiales sobre la tecnología de moda. Claro, esos discursos que escuchamos todos los días. Totalmente. Queremos invitar a nuestra audiencia a reflexionar sobre las decisiones críticas que están moldeando el presente y, sobre todo, el futuro de la industria IT en este preciso momento. Porque, regresando a la analogía, tener la mejor herramienta del mundo no sirve de absolutamente nada si el motor humano que la opera está paralizado. Así es, y para dejarlo muy claro desde el principio de este episodio, Somos Silva. somos sus voces unificadas en este programa. Y hoy vamos a hacer una inmersión profunda en lo que podríamos llamar el Human OS, o el sistema operativo humano. Un concepto que está cambiando las reglas del juego. 100%. Porque aquí no venimos a hablar simplemente de headhunting tradicional, ni a darles una consultoría fría llena de tecnicismos. No, para nada. Queremos desmenuzar lo que verdaderamente mueve a las personas frente a toda esta ola gigante de automatización. Porque detrás de cada implementación tecnológica de este nivel hay necesidades humanas que están profundamente arraigadas, ¿no? Exacto. La urgencia constante de crecer, el reto enorme de adaptarse a entornos caóticos y, creo que lo más importante, el instinto de liderar. Totalmente de acuerdo. El gran problema es que esas necesidades humanas están chocando de frente con modelos mentales que, la verdad, ya no funcionan. Pues para quienes buscan tomar el control de su carrera, liderar el cambio de verdad o simplemente aprender algo nuevo hoy, este espacio está diseñado exactamente para eso. Comencemos. Arranquemos entonces con un caso de estudio real. Algo que ilustra perfectamente esta teoría del Human OS. Pensemos en la típica sala de juntas corporativa. Ajá, pizarrones llenos de diagramas, tazas de café a medio terminar. Esa misma. Tenemos a Javier, que es el CEO de la compañía, y a Elena, su flamante CTO. Un dúo dinámico que tiene un reto gigantesco enfrente. Y fíjate que ellos pasaron meses en reuniones interminables, pero lograron algo casi milagroso en esta época. Lograron disipar la famosa neblina de la IA. Híjole, esa neblina donde todos en la empresa hablan de herramientas generativas, pero nadie sabe realmente cómo monetizarlas o aplicarlas. Exactamente. Disiparon esa confusión y trazaron un mapa impecable. Un Strategic North Star, como se le llama a esta estrella polar estratégica. Una brújula perfecta para la compañía. Sí, con horizontes temporales súper claros y realistas. Definieron el ahora, que son los próximos 3 a 6 meses. Que es donde urge ver resultados, me imagino. Claro. Luego trazaron el después, de 6 a 12 meses. Y finalmente el más allá, que es la visión transformadora a 1 o 3 años. O sea, desde una perspectiva puramente estratégica, ese plan era una obra maestra. Una joya del management. Pero aquí es donde volvemos a chocar con pared. Al intentar ejecutar esta obra maestra en el horizonte del ahora, Se toparon con el muro de la ejecución. Es como el auto de Fórmula 1 que platicábamos. La estrategia de Ellen era perfecta, las licencias del software estaban pagadas, pero el equipo entero se quedó congelado. paralizados por completo, desde los ingenieros más senior hasta los gerentes de áreas como recursos humanos. La gran pregunta que tenemos que analizar hoy es, ¿qué provoca esta parálisis masiva? ¿Por qué la gente no se sube al auto? Es interesantísimo, porque el diagnóstico nos muestra dos fenómenos paralelos. Depende totalmente de qué lado de la oficina estés mirando. A ver, empecemos con el equipo técnico, con la gente de Elena. Ellos están sufriendo un cuadro clínico corporativo que se conoce como ansiedad por reemplazo. Y ojo,
no es un capricho. No, para nada. Imaginen a un ingeniero de software que lleva 15 años en la industria. 15 años depurando bases de datos interminables, aprendiendo arquitecturas que son un dolor de cabeza. Exacto. Y de la noche a la mañana, siente el terror genuino de que toda esa experiencia se vuelva irrelevante porque un modelo de lenguaje puede escupir el mismo código con un simple requerimiento de texto. Es un golpe directo al ego profesional. Pero a ver, déjame hacer de abogado del diablo un segundo. Esa ansiedad por reemplazo tiene muchísimo sentido, ¿no? Pues, desde su perspectiva, sí. O sea, si una máquina hace en 3 segundos lo que a ti te tomaba 3 semanas de desvelos, el miedo a volverte obsoleto está cañón. Sienten que les están pidiendo que caben su propia tumba y además que sonrían mientras lo hacen. Pareciera que sí, pero la teoría del Human OS plantea un diagnóstico muy distinto para ellos. A ver, cuéntame. El valor real de ese ingeniero veterano nunca fue simplemente teclear rápido o saberse la sintaxis de memoria. Su verdadero valor siempre ha sido la resolución de problemas lógicos y complejos. Claro, el pensamiento crítico detrás del código. Exacto. El miedo surge porque su sistema operativo humano, su modelo mental, sigue evaluando su valor en función del esfuerzo manual y no del resultado estratégico. Wow, o sea, ¿siguen midiendo su éxito por las horas que pasan tecleando? Así es, pero si volteamos a ver al otro grupo, a los líderes funcionales que le reportan a Javier, ¿Te refieres a los directores de finanzas, de marketing, de recursos humanos? ellos mismos. En su caso, el fallo del Human OS se manifiesta de una forma, digamos, todavía más curiosa. Ellos no tienen esta ansiedad por reemplazo tan directa. No, claro, ellos no creen que la máquina vaya a hacer sus presupuestos o a despedir gente por sí sola. ¿Cuál es su problema entonces? Su problema es la pasividad absoluta. Ven todo este despliegue tecnológico como, y cito, el proyecto de Elena. Ah, claro, como si fuera una iniciativa exclusiva del departamento de IT que no tiene nada que ver con ellos. Tal cual. Están sentados pasivamente en sus escritorios, esperando que IT les entregue una herramienta mágica, empaquetada y sin errores, que resuelva sus problemas operativos por arte de magia. Es como esperar que la gente de tecnología te instale un foco mágico en la oficina que aumente las ventas 50% solo con encenderlo. Totalmente. Es la ilusión de la implementación delegada. Entonces, lo que este análisis nos deja clarísimo es que la crisis de Javier y Elena no es un problema de software, no tiene nada que ver con el ancho de banda ni con los servidores. Cero. Es una falla sistémica del Human OS de la empresa. O sea, los modelos mentales del equipo están obsoletos frente a la capacidad de la tecnología. Están tratando a estas herramientas avanzadísimas como si fueran un simple buscador glorificado. O como una máquina de escribir súper rápida que te hace plantillas. Y para salir de este hoyo, las empresas tienen que forzar una evolución urgente hacia lo que se llama la fase 2. La fase 2. ¿Y en qué consiste exactamente este cambio? Consiste en abandonar por completo la identidad de usuario y adoptar una mentalidad de orquestador. Ese es el salto clave. A ver. Orquestador suena a palabra dominguera de consultor, la verdad. Un poco sí. Vamos a tratar de aterrizar este cambio de paradigma. Si alguien de nuestra audiencia dirige un equipo de ventas, ¿qué implica dejar de ser un usuario para convertirse en este famoso orquestador? Mira, la mejor forma de entenderlo es pensando literalmente en un director de orquesta, sinfónica. Ok, me gusta la analogía. El director de orquesta no toca el violín, no sopla la trompeta y definitivamente no golpea los timbales. Su valor no está en generar el sonido físico. Su valor está en que todo suene bien en conjunto. Exacto. Su valor radica en lo que llamamos la maestría de la intención, o la intención arquitectónica. O sea, él conoce la partitura completa y guía a los músicos para lograr la emoción exacta. Así es. Llevado al mundo corporativo, el líder ya no ejecuta la tarea manual de redactar el reporte financiero. Su trabajo es darle a la máquina la dirección estratégica exacta y el propósito de negocio. Ok, me hace sentido en papel, pero detengámonos aquí un momento. La realidad de las corporaciones es brutal. Sabemos que casi el 80% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Es una estadística real y asustadora. Entonces, si la herramienta falla, ¿es justo culpar a los líderes funcionales? ¿Les estamos pidiendo a los directores de recursos humanos que de repente se vuelvan ingenieros de software para que la herramienta funcione? No, para nada. Y ese es el gran mito que paraliza a tantos ejecutivos. Nadie les pide que aprendan a programar en Python. Menos mal,
porque sería un desastre. El fracaso enorme de estos proyectos ocurre porque los gerentes funcionales se lavan las manos. Dicen, yo no soy técnico, este es un problema de Elena. Ah, la pasividad de la que hablábamos. Exactamente. Lo que exige la fase 2 es que asuman algo que llamamos propiedad radical. Tienen que ser dueños del resultado que genera la herramienta, aunque no hayan escrito el código. Y para lograr esa propiedad radical sin ser programadores, me imagino que necesitan desarrollar nuevas habilidades humanas. Sí, la teoría marca 3 pilares fundamentales que anclan esta transformación humana. El primero es la maestría en la comunicación de intenciones. Claro, porque la gente sigue dándole a la máquina instrucciones súper mecánicas. Parecen robots dándole órdenes a otros robots. Le dicen, resúmeme este documento en 3 viñetas. Y la máquina te da un resumen genérico que no le sirve a nadie. Exacto. El orquestador, en cambio, se comunica con la herramienta como si le delegara un proyecto a su analista más brillante. Le da todo el contexto de negocio. O sea, en lugar de decirle, redacta un correo, le dice, nuestro objetivo es calmar a los inversionistas tras este incidente, usando un tono empático pero muy firme legalmente. Ahí lo tienes. Dejaste de dar instrucciones técnicas y empezaste a comunicar objetivos de negocio. Pero a ver, eso me lleva a un riesgo tremendo. La máquina puede entender tu intención perfectamente y generarte un reporte en 10 segundos. Pero sabemos que estas tecnologías alucinan todo el tiempo. Inventan datos con una seguridad tremenda. Generan lógicas que suenan súper convincentes, pero que en el fondo son absurdas o incluso ilegales. Si el líder humano ya no redacta el documento, ¿quién frena el desastre antes de que se publique? Y por eso el segundo pilar es tan crítico. Se llama juicio arquitectónico. Hoy en día, que una máquina genere cosas ya no tiene mérito. Cualquiera genera texto. Claro, el volumen ya no es ventaja competitiva. La validación de ese contenido es donde está el verdadero valor. Y aquí es donde el veterano de 15 años, el que tenía ansiedad por reemplazo, se vuelve el héroe de la película. Porque la máquina te puede escupir un contrato comercial hipercomplejo en un parpadeo. Pero ¿quién valida la integridad de ese contrato? ¿Quién asegura que cumpla con las leyes laborales mexicanas, por ejemplo? O que no tenga una cláusula que exponga a la compañía a una demanda millonaria. Exacto. El instinto corporativo y esa malicia profesional que te dan los años de experiencia son invaluables. El orquestador humano valida la integridad, la seguridad y la escalabilidad de lo que hace la máquina. O sea, pasas de ser el creador del documento a ser el guardián de la estrategia. Un curador experto, así es. Y el tercer pilar tiene que ver con el entorno en el que trabajamos. Estamos en un mundo VUCA. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Totalmente. Imagínate que dominas una herramienta tecnológica hoy y mañana el proveedor hace una actualización que cambia toda la interfaz. Híjole, si tu estrategia dependía de un botón en específico que ya no existe, tu departamento entero colapsa en un día. Por eso, el tercer pilar es la resiliencia y la negociación. En este entorno VUCA, el orquestador tiene que saber adaptar los requisitos del negocio a una velocidad sin precedentes. O sea, no aferrarse a la herramienta. Si la máquina cambia, tú negocias con la nueva realidad tecnológica y sigues avanzando. Exactamente. La resiliencia mental es lo que te mantiene a flote. Bueno, vamos a aterrizar todo esto al mundo real, más allá del teclado y las teorías. Para los líderes funcionales de nuestra audiencia, ¿cómo se ven estos 3 pilares en la práctica del día a día? Mira, tomemos ejemplos específicos. Pensemos en recursos humanos primero. Perfecto, un área superhumana por definición. Un usuario con mentalidad obsoleta en RRHH usaría la herramienta solo para filtrar currículums automáticamente por palabras clave. Para ahorrarse horas de lectura simplemente. Con las habilidades actuales del equipo y diséñame un plan de capacitación para cubrir las brechas antes de que nos estallen en la cara. ¡Wow! Eso es dejar de ser reactivo para volverte el arquitecto del talento de la empresa. ¿Y en finanzas? ¿Cómo se ve este cambio? En finanzas es brutal. El usuario típico usa la tecnología para cuadrar recibos y sacar reportes de cierre de mes. Eso es ver el pasado. Es como manejar viendo el espejo retrovisor todo el tiempo. Totalmente. Pero el orquestador financiero usa la máquina para guiar simulaciones de riesgo en tiempo real. Le dice, simula qué pasa con nuestro flujo de caja si el peso se devalúa un 10% y los proveedores nos retrasan 3 semanas. Te conviertes en una estratega de supervivencia financiera.
¿Y qué pasa con áreas como marketing? Porque ahí la creatividad humana se siente muy amenazada. Sienten que la máquina es genérica. Y tienen razón si la usas como usuario. Un líder de marketing tradicional solo aprueba o rechaza campañas. Un orquestador pasa a ser el arquitecto de la voz de la marca. ¿Cómo funciona eso? Entrena al modelo con el ADN de la compañía, le enseña los límites éticos de lo que jamás dirían y lo usa para iterar cientos de ideas sin que se pierda la esencia de la marca. Me parece fascinante. Pero para que una empresa del tamaño de la que dirigen Javier y Elena logre este nivel de orquestación, necesitan a alguien que empuje el carrito desde adentro. Sí, la estrategia no se ejecuta sola. Aquí es donde entra esta figura clave de la que hablan los casos de estudio, los famosos champions. Los champions son el motor del cambio. Si recuerdas el horizonte de ahora, el de 3 a 6 meses, estos líderes son los que logran que ese plan entregue un retorno de inversión real, a nivel industrial hoy mismo. Y algo vital es que estos champions no son solo los programadores estrella, ¿verdad? No, para nada. Necesitas champions técnicos, sí, pero también funcionales. Necesitas a la líder de ventas súper movida, al financiero que no le tiene miedo a experimentar. O sea, perfiles con muchísima resiliencia y visión. Y ellos son los que lideran lo que llamamos Agile Squads. Estos escuadrones ágiles que ahora están aumentados por las nuevas tecnologías. Claro, y cuando el resto del equipo, los que tenían ansiedad por reemplazo, ven que estos champions logran resultados increíbles sin perder su empleo, la cultura cambia por completo. Ese es el punto de quiebre. En la historia de nuestra sala de juntas, el miedo al reemplazo se convirtió poco a poco en una cultura de co-creación gracias a esos champions. De hecho, la conclusión del caso de estudio, lo que dice Elena al final de todo este proceso de transformación, me parece la frase perfecta para resumir esto. Ella dice: ya no somos una empresa que usa IA, somos una organización de orquestadores que lideran con intención. ¡Qué frase tan potente! Resume exactamente el salto de la fase 2. Y fíjate, antes de cerrar, este mismo caso nos deja una semilla, una advertencia para el futuro. Habla de una fase 3. Ah, sí. Construyendo cimientos tool agnostic. Exacto, porque la agilidad operativa que logres con tus champions no puede depender de una sola herramienta o de un solo proveedor tecnológico. Claro, si mañana esa empresa sube sus precios o al triple o cambia el algoritmo, tú tienes que poder desconectar esa pieza y conectar otra sin que tu empresa se detenga. Ser agnóstico a la herramienta te da la verdadera libertad estratégica. Pero bueno, llegamos al momento de aterrizar todo este análisis y hacer una pausa. Y creo que la mejor forma de cerrar es lanzando la misma pregunta provocativa que se plantea en estos estudios. Para todos los que lideran equipos hoy, ¿está el sistema operativo humano de sus equipos realmente listo para esta era? ¿O siguen intentando ejecutar el futuro usando el hardware mental del pasado? ¡Qué pregunta tan dura, pero tan necesaria! Esto fue Next Gen Tech Talent and Trends. Queremos agradecer muchísimo a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta conversación. De verdad, gracias por estar aquí. Esperamos que este análisis no se quede en teoría, sino que el conocimiento se convierta en dirección para ustedes. Que haya sido una pausa útil, un impulso o el punto de partida para su próxima junta de estrategia. 100%. Y como no nos gusta dejar la conversación en un monólogo, queremos invitarlos a involucrarse. Queremos saber qué está pasando en sus trincheras. Queremos leer sus experiencias. ¿Cómo están manejando ustedes la ansiedad por reemplazo en sus equipos? ¿Qué competencias humanas creen que jamás podrán automatizarse en su industria en particular? ¿Y a quiénes están eligiendo hoy como sus champions? Esas son las preguntas que definen el rumbo. Anímense a dejar un comentario, compartan este episodio con su equipo directivo y ayúdennos a seguir creciendo esta conversación. Y para que no se pierdan ninguna de estas inmersiones, síganos en redes como @SequoiaConnect. No olviden que el futuro no se espera cruzado de brazos. El futuro se construye todos los días con talento, con tecnología y siempre con propósito. Samo Silva. Y nos escuchamos en el próximo episodio.